Un saludo mis amigas y amigos de este tu canal El Chancletazo Cubano. Para el que no me conoce, mi nombre es Yasmani y hoy pues estamos aquí en el campismo de Ganusa y quiero mostrarte qué es lo que come un cubano de a pie. Bueno, pues estando acá en el campismo, cómo se las, vamos a decir, se las arregla para pues poder comer acá en el campismo. Les voy a estar mostrando diferentes cabañas y vamos a estar yendo a husmear, a ver qué es lo que están cocinando y cómo lo han cocinado. Así que nada, ¡seguimos! Bueno, y como no puede ser de otra forma, primero comenzamos con la cabaña de nosotros. Mamá, ¿qué vas a cocinar? A ver, ¿qué vamos a cocinar? Codito con picadillo. Codito con picadillo. A ver, muestra los coditos. Ahí están los coditos con picadillo. Vamos a hacer codito con picadillo. ¿Ya la voy a estar viendo? Ahora está hirviendo el agua, lo echamos. Ya tú sabes. Cogemos la sal, Ahí. porque todo se tiene que traer. Un poco de sal. Ya tú sabes. Y después se lava. Se hace un sazón. Sí, pero eso viene después, mami. Eso viene después. A ver, enséñanos el puré que tenemos ahí. Mira, Ah, mira, ese es el puré que vamos a estar utilizando para esta receta. sí, porque un codito sin puré bueno no es codito. Claro. El picadillo, con comentarles que por supuesto lo compramos acá, aquí en el campismo. No podemos decirle que qué calidad tenga, pero bueno. A ver, mamá. Mira. Mira qué riquera. Ahí. En 15 minutos estamos comiendo codito. Así que nada, por allá tienen el ajo ya, que les estuve enseñando en el otro video. Tenemos ajo pelado porque lo traemos para no pasar trabajo y no pasar tiempo pelando ajo, sino disfrutando en el campismo, porque si no, ¿a qué venimos? Claro, un año entero esperando. Un año, en este caso fueron 2, ¿no? En este caso fueron como casi 3 años, ¿no? 2 años. 2 años. Hace 2 años vivimos, que fue antes de la compra. Pues ya tú sabes. Y esto es lo más que me gusta a mí. Campismo. Todo el mundo estamos en todas las cabañas distintas divididas. Ahora vamos a estar yendo a otras cabañas a ver qué están cocinando, a ver si me dejan husmear por ahí. Antes que nada quiero decirles que estos alimentos que vamos a estar consumiendo en el día de hoy, pues vienen patrocinados, claro que sí, vienen patrocinados por Pintón. Pintón hace que tu comida sepa mucho mejor. Si no has probado el sazón Pintón, no has probado nada en la vida. Yo te recomiendo que busques Pintón. Busca www.usapintón.com, creo que está así. Y también tienen una aplicación, está en la App Store y en la Play Store, así que la puedes buscar donde desees. Ahí podrás ver todos los productos que ellos pues te van a ofertar. Pintón, tu mejor opción. Si quieres hacer de verdad una buena comida cubana en donde quiera que estés en Estados Unidos, busca Pintón. Así que ahora sí, ¡seguimos! Y parte de acá del campismo pues que el cubano de a pie tiene para poder comer, pues es esto, que es comprar la comida hecha aquí en el campismo. ¿Cuántas comidas compraron ustedes hoy? 4 subproductos de arroz con cerdo. Ajá. 6 con gris, 10 boniatos y 10 ensaladas. 10 raciones de boniato y 10 raciones de ensalada. Sí. ¿Y cuánto te costó todo eso? 492 pesos. 492. Y entonces hoy está más barato porque ayer nos costó como 1000 pesos en la otra cabaña. Sí, pero el de ayer era almuerzo y comida. Ah, ya te Y el entiendo. almuerzo costó. Y entonces todo eso lo traen aquí. Sí, En esos pero esto es cal- comida nada más. Eso es comida nada más. Claro, Ah, lo ya. traemos en esta cacharra. Bueno, ahora cuando los traigan me lo enseñan para ver cómo está la calidad, la calidad de esa comida. La cocina, pues que vamos a estar cocinando coditos. Entonces complementamos los coditos con esto y bueno, pues comemos todos acá en la casa. Y me imagino que como hacemos nosotros, pues hacen muchísimos cubanos también, que bueno, pues complementan un poco lo que sería pues lo que venden acá en el campismo con, bueno, pues lo que ellos puedan resolver.
Ua bombo. Y llegó la jama, llegó la jama. A ver, espérate ahí, vamos a hacer la inspección. ¿Tú no viste mi cartera, ¿Qué es esto? hijo? Boniato con salsita. Boniato con salsa, pepino. Arroz con su producto. A ver, pero ¿qué quiere decir su producto? Con carne de puerco, tiene carne de puerco. Que es como si tuviera algo. Como si fuera algo amarillo, pero bueno, algo amarillo, pero. Oh, ya. ¿Y esto? Arroz con Arroz gris. con gris. Ah, bueno, pues mira, ahí tenemos. Arriba, que eso es lo que vamos a comer. Chancleteca, saca la mano, chancleteca. ¿Tiene hambre? Ya tú sabes. Estamos esperando que llegue Anais y llegue la otra familia que está en las otras cabañas para ver si podemos grabar qué es lo que van a comer hoy, ya que están en la playa todavía, están disfrutando de la playa. Y bueno, pues no sé todavía, no sé dónde están. Esperemos a que lleguen, así que seguimos. Vamos a ver mi hermana qué va a cocinar hoy o si también compró la comida en el comedor. Así que nada, vamos a estar descubriendo ahora mismo eso. Oigan, si yo ando grabando un video sobre qué estamos comiendo aquí en el campismo, qué come el cubano de a pie en el campismo. Ahora yo creo que tú me muestres qué es lo que tú vas a comer hoy. Arriba, vamos. Vamos a ver qué es lo que tú vas. Está media todo. ¿Eh? Todavía está media todo. ¿Cómo que a media? Pues enséñame a ver. ¿Qué vas a comer? ¿Qué va a comer la familia de Construyendo con Alberto hoy? Te cogí sorprendido, ¿eh? Buena. Vamos. ¡Ey! Vamos, para acá. Para la cocina. Para la ¿Qué cocina. hay de comer aquí en esta cabaña hoy? Bueno, por ahora en estos momentos. Lo único que hay es frijoles sin sazonar. ¿Cómo que frijoles sin sazonar? ¿Por qué no lo he sazonado todavía? Pero cuando tú vas pero, ¿tú sabes qué hora es? ¿Qué hora hay? ¿Qué hora es? Aceitito. Mira, 6:10 de la Ahora tarde. ir a buscar la comida. ¿Y qué es lo que tú vas a comer hoy? Bueno, arroz, que tengo que cocinarlo aquí. Ajá. Frijoles, que tengo que sazonarlo, que eso es rápido. Ajá. Picadillo, que venden allí. Yuca. Tú compras también lo que es la cena. Ajá. ¿Y cómo te costó todo? Me costó 437 pesos. 437. Ah, más o menos igual que en la cabaña de nosotros. 400. Entonces tú vas a hacer los frijoles y el arroz blanco. Ajá. ¿Y qué vas a coger de allá? Picadillo y yuca. Ajá. Picadillo y yuca. Porque no puedo freír, porque yo sí podía freír, pero tengo plátano y todo ahí para freír, Ajá. pero no traje caldero. Buena esa. Mira, trajo fogón de inducción y no trajo sartén de Y freír no de te vas inducción. a... Ave María. ¿Ves qué? ¿Te quedaste en esa? En eso. Permiso para los nuevos seguidores, yo también sé cocinar. Nuevos seguidores. No sé, la gente. Tú hablas igual que tu papá. Yo también sé cocinar, mira. Sí. Voy a tomar agua. A tomar agua. Toda la gente que tu papá. Por los nuevos seguidores. Yo no tengo seguidores, yo tengo chancleteros. A ver, Janes, entonces me dijiste que lo que vas a hacer es fortalecer la comida con lo que venden acá. O sea, tú vas a poner lo fuerte y lo fuerte no, fuerte sería el plato El fuerte. plato fuerte es picadillo que Ya. pones aquí. Y lo otro sería nada más el relleno, vamos a decirlo así. Ajá. Ah. Acabar de completar el Entonces quiere decir que ahora vas a sazonar los frijoles y vas a ir a buscar picadillo y la yuca. ya. ¿Y con qué vas a sazonar los frijoles? A ver. Con A ver. estos 3 condimentos que me mandaron. Oh, mira, pero a ver, no, estás poderosa, pero ahí te falta una cosa. ¿Qué? ¿Tú sabes qué te falta ahí? Pintón. Te falta pintón. Ah, De la pintón que me van dejando. pero nada, a la semana, perfecto, pues vamos a tener el sazón pintón aquí, que creo que con eso ya no necesitas más nada. ¿Dónde vive pintón esa época? En Miami. Pues ya sabes que con pintón tu cocina queda mucho mejor. Vale, comer. ¡Eso! Ahora vamos a esperar que Denise busque las comidas entonces, para ver cuando vayan a comer. ¡Sigo! Ya está sirviendo ahí al chino ya. ¿Qué va a comer chino? Amarillo, frijoles negros, pepino. Arroz amarillo con frijoles. Este no te digo. Ya tú sabes. Hay un poquito más allí. ¿Y tú no vas a comer codito? Claro, Uno la más segunda. otro. Ah, esa es la segunda vuelta del codito. La segunda remesa. Ya tú sabes. ¿Y estos los coditos vamos?
A ver, ¿qué hiciste con los coditos? Mira, hice la salsa. Ah, mira la salsita. Porque van a hacer al burro. El que desea comérselo con picadillo, se lo come con picadillo. El que desea comerse con puré de tomate, se lo come con puré de Como tomate. yo, que es nada más con puré. Mira, la salsa y el puré de tomate. Ah, bueno, pues ya estamos listos para comer entonces. Ya se puede comer. Ya se Así puede que comer. Si usted quiere comer, ya puede comer. Pues a comer se ha dicho, porque tengo un hambre que no veo. Pues arriba. ¡Señor! Oye, pero ¿y esa cacharra tan linda que tú tienes? Oye, pero Se me las mandaron. ¿te las mandaron? Oye, estas me mandaron. ¿Cómo que? No, esta, es como que si decían, ¿estás de traje? Le traje. De traje. Mira eso, qué bonito. Y a ver, enséñame a ver qué es. Aquí está. Ensalada. Ah, mira, la ensalada de pepino. Pepino nada más. Sí. A ver, ¿qué más? Pepino. Espérate. Este es el picadillo. Oh, se ve rico. Bueno, el de ayer estaba bueno. ¿Ese es igual que el de ayer? Sí. El de ayer sí me gustó. Pero voy a cambiar el turno de eso. De cocina. Claro. Y aquí está. Por supuesto, la gente en mi cabaña no come arroz con gris, esto para mí solo. ¿Qué? ¿Todo eso, Yanissi, para ti sola? Arroz con gris y yuca con mojo. ¡Wow! No, la yuca para todo el mundo, arroz con gris para mí solo. Ya tú sabes. Y a ellos les voy a hacer arroz blanco, como dije. Y Que lo, frijoles que lo voy a hacer. se lo vas a empezar a cocinar ahora mismo. Sí. ¿A qué hora come esa gente entonces? Nada, es rápido, le arroz la olla está rápido. Bueno, pues a comer se ha dicho. Mañana estoy por allá para ver el desayuno y para ver la merienda. Así que... ¡seguimos! Codito con strike. Mira. Codito, mira. ¿Codito por qué son tan grandes? Ah, porque Eso lo vendieron. ¿Tú no lo compraste? son unos coditos. Son unos coditos. ¿No compré los coditos? Ah, pues mira. ¿No te avisaron? No. Ah, pues tenés que haberle dicho a la mujer, hay codito. Mira que había codito. Ay, qué abusadores son ustedes. Ah, ¿Han hecho tu picadillo? Y el hombre que dijo, nada. Me gusta el picadillo y vamos a comer ahorita. Yo no llamo a ¿Te lo comiste? Yo dije que estaba bueno para comer con pan. La gente no se lo comió, yo me lo comí con pan y ahora me como tú solito. ¿Alberto quiere? Mira cómo te la comida ahí también. coditos al strike. Mira, Alberto se montó. Coditos patrocinados por D&K Fence, la mejor compañía de cercas de toda la Florida. Oye, dile a Santi Canque y ese que me traiga un paquete con todo eso. Ah, tienes que decirlo conmigo, a ver. D&K D&K Fence. Fence. Ajá, espérate, dilo otra vez. Dilo otra vez. D&K Fence. La mejor compañía La mejor compañía de cogido, tráeme un paquete. de la Florida. Ah, de la Florida. De la Florida. Ay. Eso. Bueno, pues D&K Fence traigan coditos para aquí. La mejor compañía de la Florida. Oye, se ven buenos coditos esos. Se ven buenos, ¿eh? ¿Vienes para que pruebes? Estás invitada. ¿Cómo que no, chino? No. ¿Tú lo vas a comer todo? Más para nosotros. Ay, mi madre. Ya para eso como está ese animal. Bueno, ya nosotros vamos a estar ya comiendo. Ya está la chancletica ya comiendo ya. Así que bueno, ahora voy a enseñarles lo que nosotros vamos a comer acá en el campismo. Y muy posiblemente sea la comida, creo que la más rica que voy a estar probando acá. De verdad que sí, mi mamá cocina muy rico y bueno, pues la sazón que tiene le queda súper bien. Así que miren. Bueno, por ahí está mi plato de codito. Miren qué rico. Y bueno, pues también acompañado de lo que ya no puede faltar acá, el boniato. Y pues la chancletica está comiendo por ahí un plato de arroz con gris, con picadillo y pepino. Así que ustedes saben, chancletica, está rico. Y después voy para ahí. Y después para el codito, esta sí batea duro. ¡Seguimos! Aquí está Yanissi ya vocalizando, mira. ¿Cómo se llama, ¿Codito de quién? De D&K Fence. Bueno, coditos de D&K Fence. La mejor compañía de cercas de toda la Florida. Gracias a ellos pues estamos disfrutando de estos coditos. Y pues Yanissi también. Mira, en mi vida había visto coditos tan grandes como este. ¿No habías visto coditos tan grandes? Dios santo. Chiquitico, pero grande. Pues coma todo lo que guste ahí, lleve para la familia No, que familia era más. y que aproveche. ¡Sí! Bueno, mis chancleteros, que les aproveche. Ya ustedes saben.
esto lo come el cubano de a pie un día acá viviendo en Cuba. Y mañana pues verán lo que desayunamos o lo que merendamos acá en un campismo en Cuba. Así que no te despegues del video. Suscríbete al canal si crees que vale la pena, si te gusta lo que estás viendo. Y nos vemos mañana en el desayuno. ¡Seguimos! Se cuidan, ¿Hacen relleno? Bueno, relleno la leche en polvo. A la leche para... Leche y azúcar aquí. Ahora le echas ahí en el agua y hacen leche. Mira abajo. ¿Qué tú desayunaste hoy? No, ahora mismo no desayunado. ¿No desayunaste todavía? Yo no sé cómo ella no ha desayunado porque está aquí van a coger 50 libras porque está come. Hace falta, pero si ya en Camarón donde llega no se va a traer. Ah, bueno, pero imagínate tú. Yanni, ¿y tú qué cocinaste? Yo hice refresquito de limón. Refresco de limón, Rosita de maíz, cosita de maíz, tortilla. y una tipo una arepita que me mandaron un paquete de papel de una arepita de no sé ni qué sea, ni cómo se llama. Un paquete de arepa. Ya tú sabes. ¿Por qué no me llamaste ella? ¿Sammy? Está picando el pie. ¿Qué le vas a sacar? La gente que mira ahí el reguero de comida que hay ahí. ¿Tienes hambre, Titi? ¿Qué sueño? Ahora vamos a poner a hacer el café. ¿Y hay agua? Sí. No, qué milagro, muchachos. Ayer no había, pero hoy sí hay. No hay que cargarla ni nada. Vamos a hacer el café para hacer la leche. ¿Ya estás ahí faja con la leche? Café y leche. Porque traímos la leche en polvo de nuestras casas. No, hombre, por supuesto, aquí no espera Por leche. supuesto que aquí no se puede esperar leche. ¿Y qué es lo otro que no hay aquí, mami? No hay azúcar. No, de comer. De comer no hay pan. No hay pan. ¿Por qué no hay pan, mami? Porque dicen que los haitianos, cuando vinieron, se comieron toda la asignación de pan. La asignación, lo que diría para explicar lo que estoy diciendo mi mamá, el plan. El plan de pan para los 2 meses de vacaciones se lo comieron los haitianos, pues en el tiempo que estuvieron aquí. Ustedes saben que estuvieron unos haitianos por acá que recalaron acá en Cuba. Y bueno, pues parece que el cubano pues no le quedó pan para poder comer para... ya, ¿cómo hace? Parece que no quedó pan para nosotros, señores. Así que hay que comer croqueta pelada. ¿Qué es lo que está vendiendo mi mami? ¿Croqueta pelada y qué? Croqueta y picadillo. Pero no, en el desayuno. Ah, ¿Croqueta nada más? Bueno, pues ya saben. Y sin sal. Y sin sal, y sin carne, y sin nada. A ver, déjenme hacer algo rápido. Yo no voy a criticar el trato de las personas aquí porque ha sido muy, muy bueno. Pero sí voy a criticar por los servicios. O sea, los servicios no han estado nada buenos. Da mucho que desear, pues como están sucediendo las cosas. Y bueno, pues el trato de las personas es especial, excelente. No tengo ninguna queja de nadie de los que trabajan aquí. Todos nos han tratado con amabilidad, nos han explicado pues la situación de lo que está pasando y por lo que está pasando el campismo. Pero verdaderamente el cubano de a pie, ese que espera un año para poder venir, pues no tiene la culpa de lo que está pasando. Así que yo solamente les explico para que ustedes sepan y se den una idea de cómo está la cosa. Imagínense levantarte por la mañana y tener solamente para desayunar una croqueta. Así está el campismo, así está Cuba. ¡Seguimos! Y ahí mami va a echar la leche. Oh. Está la leche en polvo.
A todos los niños acá. ¿Qué más está? Qué rápido se esa leche, man. Ay, pero está como cortada, ¿eh? Está como cortada. Es verdad que ni la leche de nosotros sirve. Ay, Dios mío. Está buena. Sí. Está buenísimo. No, pues Caquico, ya tienes leche, ¿eh? El problema es que el que la preparó no supo prepararla. Si te gusta lo que hacemos